Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. Transmisión interceptada de una civilización anterior al diluvio. Nadie encontró la primera señal en un observatorio. Tampoco apareció en los radares militares, ni en los satélites que vigilan el clima, ni en los telescopios que barren el cielo buscando asteroides. La primera señal apareció dentro de un sueño. Eso fue lo que más miedo nos dio después. Porque si hubiera venido desde el espacio, si hubiera llegado como una frecuencia captada por una antena en medio del desierto, todavía habríamos podido mentirnos. Podríamos haber dicho que era ruido cósmico, una pulsación de alguna estrella muerta, una interferencia solar, una transmisión perdida desde una sonda olvidada. Pero no, la señal apareció en la cabeza de una niña de 9 años en Valparaíso, y después en un anciano ciego en Estambul, y luego en un pescador de Filipinas, y más tarde en una mujer embarazada en Marruecos. Todos soñaron lo mismo, una ciudad bajo el mar, una torre blanca quebrada por una grieta azul, 7 círculos concéntricos rodeando una plaza de piedra negra, y en el centro, tallado en un material que no reflejaba la luz sino que parecía absorberla, un símbolo parecido a un ojo abierto dentro de una espiral. Al despertar, todos dibujaron el mismo símbolo. Ninguno se conocía entre sí. Ninguno hablaba el mismo idioma. Ninguno había visto jamás el dibujo de los otros. Y, sin embargo, el trazo era idéntico. Al principio, como siempre ocurre con las cosas que no deberían existir, el mundo lo convirtió en una curiosidad. Los noticieros hablaron de sueños virales. Los psicólogos lo llamaron contagio cultural. Los escépticos dijeron que la gente estaba copiando imágenes de Internet. Las redes sociales lo deformaron todo con bromas, teorías y montajes. Pero hubo un detalle que no pudo ocultarse por mucho tiempo. Los primeros sueños ocurrieron antes de que el símbolo fuera publicado. Los primeros dibujos fueron registrados en cámaras, cuadernos clínicos, diarios personales y grabaciones familiares con fechas verificables. No había manera de que se hubieran copiado. Entonces los gobiernos hicieron lo que siempre hacen cuando la realidad se abre un poco y deja ver algo demasiado antiguo detrás. Negaron todo. Después compraron silencio. Después confiscaron archivos. Después construyeron una explicación oficial. Y después, cuando la explicación ya no bastó, comenzaron a desaparecer personas. Yo trabajaba entonces en un laboratorio de neurocognición en Santiago. No era un científico famoso. No era un elegido. No era uno de esos hombres que aparecen en los documentales con bata blanca y voz segura, explicando al mundo aquello que apenas entienden. Yo era un técnico de análisis de patrones. Mi trabajo consistía en revisar datos de sueño, ondas cerebrales, actividad REM, microdespertares, reacciones del sistema nervioso ante estímulos auditivos, cosas aburridas, repetitivas, perfectamente normales. Hasta que empezaron a llegar los paquetes. Venían cifrados desde universidades extranjeras, hospitales, centros de estudio del sueño y, después, desde lugares que no figuraban en ningún mapa institucional. Eran registros de personas que habían soñado con la ciudad sumergida. Al principio, eran decenas. Luego, cientos. Luego, miles. Todas las noches, en distintos puntos del planeta, personas sin conexión aparente soñaban con los mismos elementos. La torre, los círculos, el ojo en la espiral y algo más. Algo que no aparecía en los dibujos iniciales porque la mayoría despertaba antes de verlo con claridad. Debajo de la ciudad, bajo las avenidas inundadas y los templos partidos, había una puerta. No una puerta como las nuestras. No tenía bisagras, ni cerradura, ni marco. Era una abertura vertical en el fondo del mar. Una fisura perfecta, demasiado recta para ser natural. De ella no salía luz, salía sombra. Y quienes se acercaban demasiado en el sueño despertaban llorando sangre por la nariz. Ese fue el primer dato que nos obligó a dejar de hablar de sugestión. Las hemorragias nasales eran reales. El aumento de temperatura corporal era real. La actividad eléctrica cerebral, durante el sueño, mostraba patrones imposibles, sincronías entre sujetos separados por miles de kilómetros, como si sus cerebros hubieran entrado por unos minutos en una misma habitación invisible. El director del laboratorio, el doctor Esteban Valdivia, fue el primero en decirlo en voz alta. «Esto no es transmisión externa», murmuró una madrugada, con los ojos fijos en la pantalla. «No viene de una antena». Yo estaba de pie detrás de él, con un café frío en la mano. «¿Entonces de dónde viene?» Valdivia no respondió de inmediato. Solo aumentó el contraste de una gráfica donde 17 cerebros, registrados en 3 continentes distintos, mostraban el mismo pico de actividad exactamente a las 3:17 de la madrugada, hora universal. Luego dijo, «De nosotros». No entendí.
O tal vez sí entendí, pero mi mente se negó durante unos segundos. ¿De nosotros? Valdivia giró lentamente en su silla. Tenía el rostro pálido, envejecido por semanas sin dormir, como si hubiera algo guardado dentro de la especie. Algo que no pertenece a ningún individuo, pero que todos llevamos. Un recuerdo enterrado. Una instrucción colectiva. Jung solo vio la sombra en la pared. Dijo, esto sería la cueva completa. Esa noche recibimos el primer archivo de la expedición Andros. Era un video submarino. El remitente figuraba como una institución oceanográfica privada de Grecia, pero los metadatos estaban borrados. El mensaje tenía una sola frase. Lo encontramos donde los sueños decían. Abrimos el archivo sin permiso del comité. Creo que esa fue la última decisión inocente que tomamos. La grabación empezaba con una cámara descendiendo en aguas profundas. No había música, no había narración, solo el zumbido del vehículo submarino y la respiración amplificada de alguien en la sala de control. Durante varios minutos no se veía nada más que partículas flotando en la oscuridad. Entonces apareció el suelo marino. Primero, rocas, después, columnas, después, una escalinata. Y después, extendiéndose bajo la luz fría del submarino, apareció una avenida de piedra blanca cubierta por siglos de coral muerto. Nadie habló en la grabación. Alguien soltó una exclamación, pero fue inmediatamente silenciado. La cámara avanzó entre estructuras derrumbadas. Había muros cubiertos de inscripciones, plazas circulares, estatuas sin rostro y enormes discos de piedra alineados como engranajes detenidos. No parecía una ciudad humana. Peor aún, parecía una ciudad humana construida por una humanidad que había entendido leyes que nosotros olvidamos. Las proporciones eran perfectas, demasiado perfectas. Las avenidas formaban patrones geométricos que, vistos desde arriba, no solo componían un plano urbano, sino un símbolo, el mismo símbolo, el ojo dentro de la espiral. Valdivia se quitó los lentes. Yo dejé el café sobre la mesa sin darme cuenta de que mi mano temblaba. La cámara siguió avanzando hasta la plaza central, y allí estaba, la Torre Blanca. No era tan alta como en los sueños, porque estaba rota. La mitad superior yacía a un costado como un hueso gigante, pero su base seguía intacta, elevándose desde el fondo marino con una dignidad imposible. En la entrada había una inscripción. La imagen se acercó. El submarino enfocó una serie de marcas talladas en la piedra. No eran letras, eran formas, ondas, espirales. Figuras humanas con cráneos alargados, serpientes de pie, un círculo atravesado por una línea vertical. Y, al final, una frase escrita en una lengua desconocida, junto a una traducción añadida en subtítulos por alguien de la expedición. No guardamos el mensaje en piedra. La piedra muere. No lo guardamos en metal. El metal se corrompe. No lo guardamos en sangre. La sangre se mezcla. Lo guardamos en el sueño, donde el enemigo no puede entrar completo. Después, la cámara descendió. Debajo de la torre había una abertura. La puerta. La fisura vertical. Exactamente como en los sueños. El video terminó cuando algo se movió dentro de la oscuridad. No vimos un cuerpo. No vimos ojos. Solo una sombra que no obedecía a la luz. Al día siguiente, el doctor Valdivia desapareció. No hubo forcejeo. No hubo cámaras dañadas, no hubo llamadas. Su oficina pareció cerrada desde dentro, con la computadora encendida y una hoja de papel sobre el escritorio. En la hoja había dibujado el símbolo del ojo. Debajo escribió una sola palabra, recordar. 3 días después, llegaron hombres del ministerio. No dijeron de cuál ministerio. Venían con trajes oscuros, credenciales sin logos, y esa calma administrativa que solo tienen quienes ya decidieron lo que va a pasar contigo antes de entrar a la sala. Nos ordenaron entregar todos los archivos relacionados con los sueños. Nos dijeron que el fenómeno había sido reclasificado como riesgo de seguridad cognitiva. Nos hicieron firmar documentos. Nos hablaron de sanciones penales. Y cuando una de las investigadoras preguntó qué había pasado con Valdivia, uno de ellos respondió, el doctor sufrió un colapso mental. Está siendo atendido. Era mentira. Yo lo supe porque esa misma noche recibí un mensaje suyo. No llegó a mi correo. No llegó a mi teléfono. Apareció escrito en el espejo de mi baño mientras me lavaba la cara. Las letras se formaron desde dentro del vapor, como si alguien al otro lado del vidrio respirara palabras. No están bloqueando LACL. Están bloqueando el recuerdo. Retrocedí tan rápido que golpeé la pared. Durante varios segundos no pude moverme. El mensaje permaneció allí, húmedo y tembloroso, hasta que el vapor comenzó a disiparse. Entonces las letras se deshicieron como piel vieja. Esa noche no dormí, pero igual soñé. No sé cómo explicar eso. Mi cuerpo estaba despierto. Mis ojos estaban abiertos. Estaba sentado en el suelo del baño con la espalda contra la puerta, mirando el espejo vacío. Y, aún así, una parte de mí descendió. Vi el mar desde abajo. Vi la ciudad blanca, vi la torre rota, pero esta vez no estaba solo. Había miles de personas caminando conmigo bajo el agua, sin ahogarse, sin hablar, todos avanzando hacia la plaza central como sonámbulos antiguos. Algunos tenían ropa moderna, otros vestían túnicas, otros estaban desnudos, cubiertos de barro, como si vinieran de épocas anteriores a cualquier calendario. No eran fantasmas, eran recuerdos, o eran posibilidades.
o eran todos nosotros antes de dividirnos en nombres, países, lenguas y tumbas. En la plaza, una mujer nos esperaba. Era alta, de piel oscura y ojos dorados. No parecía joven ni vieja. Llevaba sobre los hombros una capa tejida con símbolos que cambiaban cuando uno intentaba mirarlos directamente. Su voz no llegó a mis oídos. Apareció dentro de mí. Llegaron tarde, pero llegaron. Quise preguntar quién era, pero no tuve boca. Ella miró hacia la torre. Nos llamaron atlantes. Nos llamaron hijos del primer sol. Nos llamaron soberbios. Nos llamaron dioses. Todos los nombres fueron incorrectos. Fuimos simplemente los últimos sobrevivientes de una guerra que empezó antes de que ustedes fueran ustedes. Las aguas sobre la ciudad se oscurecieron. Vi imágenes, no como una película, sino como recuerdos injertados a la fuerza en mi conciencia. Vi un mundo anterior al nuestro, no un paraíso, como dicen los mitos, no una civilización perfecta de cristales y sabiduría pura. Era un mundo inmenso, hermoso y terrible, ciudades levantadas en costas que ya no existen, torres construidas para medir no solo las estrellas, sino los pensamientos, templos donde los sacerdotes no rezaban, afinaban la mente humana como un instrumento. Ellos sabían algo que nosotros apenas empezábamos a sospechar. La conciencia no estaba encerrada en el cráneo. El cerebro era un receptor. La especie era una red. Cada emoción intensa, cada símbolo repetido, cada acto de miedo o de amor dejaba una huella en un campo invisible que rodeaba a los vivos como una atmósfera. No era magia. O quizás la magia siempre fue una ciencia olvidada con nombres más antiguos. Los antediluvianos aprendieron a tocar ese campo. Aprendieron a sembrar ideas, a sanar traumas colectivos, a transmitir advertencias a generaciones futuras, a guardar conocimientos no en libros, sino en arquetipos. Por eso los humanos soñamos con diluvios aunque vivamos lejos del mar. Por eso inventamos dragones en culturas que nunca se tocaron. Por eso tememos a la serpiente, incluso antes de entenderla. Por eso repetimos al héroe, la madre, la sombra, el sacrificio, el descenso al inframundo. No eran simples historias, eran carpetas comprimidas dentro del alma humana, códigos, instrucciones, memoria de especie. Pero no estaban solos. Antes del último diluvio, algo llegó desde abajo, no desde las estrellas. Desde abajo, la mujer de ojos dorados me mostró cavernas bajo continentes enteros, océanos internos, ciudades negras iluminadas por minerales vivos, túneles donde criaturas antiguas habían evolucionado lejos del sol, lejos del cielo, lejos de la compasión. No eran reptiles como los imaginamos en caricaturas o teorías baratas. Eran una inteligencia fría, paciente, biológica y antigua. Su piel tenía escamas finas como obsidiana. Sus ojos no parpadeaban. Caminaban erguidos, pero había algo en su movimiento que recordaba a los depredadores que esperan horas sin respirar antes de atacar. Ellos no querían destruirnos. La destrucción era torpe. Ellos querían gobernar el campo. Querían la mente colectiva. Comprendieron que una especie no se domina solo con armas. Se domina sembrando miedo en su memoria. Se domina alterando sus símbolos. Se domina convirtiendo al héroe en fanático, al cuidador en esclavo, al sabio en cínico, al amante en dependiente, al gobernante en tirano, al rebelde en destructor. No necesitaban invadir ciudades y podían invadir arquetipos. La mujer extendió la mano, y vi cómo lo hicieron. Durante siglos, antes del diluvio, los reptilianos enviaron sueños. No sueños evidentes, no pesadillas de monstruos, sueños pequeños, sueños de separación, sueños donde el hermano temía al hermano, donde el extranjero era una amenaza, donde el poder justificaba cualquier sacrificio, donde la tierra era propiedad y no madre, donde la vida era una escalera y no un círculo. Al principio, los antediluvianos resistieron, construyeron templos para limpiar el campo mórfico humano, crearon cantos, geometrías, rituales, símbolos, protectores. Pero toda red tiene una vulnerabilidad, la emoción. Una sola generación traumatizada podía alterar la memoria de las siguientes. Una guerra podía envenenar los sueños de miles de años. Los reptilianos no necesitaban vencerlos en batalla, solo necesitaban llevarlos al miedo suficiente, y lo lograron. La última guerra no empezó con espadas ni fuego, empezó como una idea. Están solos. Esa frase fue sembrada en millones de mentes. Primero como sospecha, después como filosofía, después como ley. Cuando una especie cree que está sola, empieza a comportarse como si todo fuera amenaza. La cooperación se rompe, el campo se fragmenta, los símbolos se corrompen. La memoria deja de ser puente y se vuelve prisión. Los antediluvianos comprendieron demasiado tarde que habían perdido la superficie. Entonces hicieron algo desesperado. Si no podían salvar su civilización, intentarían salvar la posibilidad de la nuestra. Sabían que el diluvio venía, no como castigo divino, sino como consecuencia geológica de una guerra que había alterado placas, mares y cielos. Sabían que sus ciudades caerían, sabían que sus textos serían tragados por el agua, sabían que los sobrevivientes olvidarían, así que reunieron todo lo que pudieron. No conocimiento técnico, porque una especie inmadura con tecnología antigua se destruiría aún más rápido. No mapas de armas, no nombres de máquinas, no fórmulas de poder. Guardaron algo más importante, antídotos, bloqueos.
Semillas simbólicas capaces de neutralizar la influencia reptiliana cuando la humanidad estuviera lista. Los ocultaron en cuentos, en mitos, en sueños, en intuiciones, en esa sensación inexplicable que a veces hace que una persona se niegue a obedecer una orden injusta, en ese impulso de proteger a un niño que no es propio, en la emoción que sentimos al mirar las estrellas y recordar algo que nunca vivimos, en la culpa que aparece cuando traicionamos lo que sabemos correcto, en el miedo ancestral a las serpientes, en el héroe que baja al inframundo y regresa con fuego, en la madre que es tierra, en el diluvio, en el dragón, en el ojo, en la espiral. Los llamamos sellos, dijo la mujer. La ciudad tembló bajo el agua. Cada sello despierta cuando suficientes mentes lo recuerdan al mismo tiempo. No basta con que una persona sepa. La especie debe resonar, como los monos en la isla, como la conducta que cruza un umbral, como una canción que de pronto todos tararean sin saber dónde la escucharon. Entonces entendí. El símbolo del sueño no era un mensaje, era una llave. El ojo dentro de la espiral era un sello diseñado para despertar cuando la influencia reptiliana alcanzara cierto nivel. No nos estaban hablando desde el pasado, nos estaban activando. Desperté con sangre en la nariz y el nombre de Valdivia escrito en mi mano. No lo había escrito con tinta, estaba debajo de la piel, como una cicatriz recién nacida. V-A-L-D-I-V-I-A, Arcibo, 7 puerta negra. Durante las siguientes semanas, el mundo empeoró. No de una manera evidente al principio. No hubo naves en el cielo, ni monstruos caminando por las avenidas. Fue más sutil, más humano. Las discusiones se volvieron más violentas. La gente parecía incapaz de escuchar. Las redes se llenaron de imágenes diseñadas para producir rabia. Familias completas se rompían por ideas que apenas entendían. Los gobiernos endurecían discursos. Las personas dormían mal. Los niños dibujaban puertas negras. Y mientras tanto, los sueños de la ciudad aumentaban. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado hablando de fenómeno psicosocial de origen mediático. Las plataformas comenzaron a censurar el símbolo. Los buscadores alteraban resultados. Las imágenes desaparecían. Pero cuando algo vive en el inconsciente colectivo, prohibirlo solo lo empuja más profundo. El símbolo apareció en murales, en baños públicos, en puertas de colegios, en tatuajes improvisados, en canciones, en videojuegos, en oraciones, en ataques de pánico, en partos, en funerales. El sello estaba despertando. Yo sabía que tenía que encontrar a Valdivia. El problema era que, oficialmente, Valdivia nunca había existido. Su perfil universitario fue borrado. Sus publicaciones desaparecieron. Su número pertenecía ahora a una compañía de gas. Los registros del laboratorio fueron reemplazados por informes falsos de un estudio sobre insomnio en adultos mayores. Pero él había dejado rastros. El archivo 7 era una carpeta escondida dentro de una copia corrupta de los datos de sueño. La encontré porque recordé una manía suya. Nunca nombraba sus carpetas importantes con títulos obvios. Las escondía con nombres ridículos. El archivo 7 se llamaba Recetas Sopa Final Final 2. Dentro había audios. El primero era de Valdivia. Su voz sonaba agotada. Si estás escuchando esto, significa que ya soñaste con la mujer de la torre. No confíes en nadie que intente explicarte el fenómeno como contagio. Tampoco confíes en los que lo convierten en religión. Ambas cosas sirven al mismo bloqueo. El enemigo no necesita que niegues la señal. También le sirve que la adores sin entenderla. Hubo una pausa. Se escuchaba agua goteando de fondo. El sello no despierta por creencia, despierta por integración. Ese fue el error de los antiguos. Creyeron que podían dejar una defensa automática, pero el campo humano no obedece a símbolos vacíos. Necesita experiencia emocional, necesita que el arquetipo se encarne. El audio se cortó. El segundo archivo era un mapa, no de la ciudad sumergida, de Santiago. Había 3 puntos marcados. El primero era el laboratorio. El segundo, una antigua casona abandonada en calle República. El tercero, un túnel bajo el cerro Santa Lucía. Junto al mapa había una nota. Los sellos tienen nodos locales. Cada territorio tiene una puerta de memoria. Encuentra el nodo antes que ellos lo corrompan. Fui a la casona esa misma noche, no porque fuera valiente. La valentía es una palabra que usamos después para embellecer actos que, en el momento, se sienten más como obediencia al miedo correcto. La casa estaba tapiada, con los muros cubiertos de grafitis y las ventanas selladas con tablas húmedas. En el segundo piso, una cortina se movía aunque no había viento. Entré por una puerta lateral forzada. Adentro olía a polvo, madera podrida y algo más. Un olor mineral, como piedra mojada bajo tierra. En el vestíbulo encontré el símbolo del ojo pintado en el suelo, pero incompleto. La espiral estaba rota. Alguien había intentado abrir el sello sin entenderlo. O algo había intentado impedir que cerrara. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía como si la casa no quisiera recordar mi peso. En una habitación del fondo encontré paredes cubiertas de hojas, dibujos, ecuaciones, mapas de sueños, frases en idiomas mezclados, fotografías de personas desaparecidas. Y en el centro, sentado en una silla, estaba Valdivia, o lo que quedaba de él.
Había adelgazado tanto que parecía un hombre consumido desde dentro. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida y las manos vendadas, pero estaba vivo. Cuando me vio, sonrió con tristeza. Llegaste tarde, dijo. ¿Qué te hicieron? Me mostraron el otro lado. No pregunté quién es. Él levantó una mano temblorosa y señaló la pared. Allí había un dibujo distinto a los demás. Representaba una figura reptiliana de pie frente a un grupo de humanos dormidos. De su boca salían líneas negras que entraban en las cabezas de los durmientes. Debajo, Valdivia había escrito: no dominan el pensamiento. Dominan el marco del pensamiento. Eso es lo que hacen, susurró. No te obligan a odiar. Te convencen de que el odio es defensa. No te obligan a obedecer. Te convencen de que la obediencia es seguridad. No te obligan a rendirte. Te convencen de que ya estás derrotado. Me acerqué a él. Tenemos que sacarte de aquí. Valdivia negó con la cabeza. Yo ya estoy contaminado. Entonces vi sus ojos. Por un segundo, las pupilas se estrecharon verticalmente. No como lentes, no como enfermedad, como rendición. Retrocedí. Él bajó la mirada, avergonzado. Me encontraron cuando intenté entrar al nodo. Me dejaron volver porque sabían que tú vendrías. La casa crujió. Abajo, algo golpeó la puerta. Una vez, luego otra. Valdivia habló más rápido. Escúchame. La civilización antigua no dejó un arma. Dejó una secuencia. 4 arquetipos que deben activarse en orden para cerrar la puerta negra. ¿Qué puerta? La de abajo. La de la ciudad. La fisura. No es una entrada física solamente. Es una grieta en el campo. Por ahí emiten. Los golpes continuaron. Más fuertes. ¿Qué arquetipos? Valdivia me tomó del brazo. Sus dedos estaban helados. El huérfano recuerda la herida. El sabio reconoce la mentira. El héroe atraviesa el miedo. El cuidador protege la vida. Y solo entonces aparece el mago. No para controlar la realidad, sino para transformarla. Son 5. El quinto no se invoca. El quinto aparece cuando los otros dejan de pelear entre sí. Abajo, la puerta se abrió. No escuché pasos. Eso fue peor. Valdivia me entregó una piedra negra del tamaño de una moneda. Tenía el símbolo del ojo grabado en una cara. Ve al cerro. Entra al túnel. No luches contra lo que veas con fuerza. Ellos esperan fuerza. Lucha recordando. No sé cómo hacer eso. Por eso eligieron a humanos. Dijo con una sonrisa rota. Ninguno sabe, pero todos pueden. La luz del pasillo se apagó. Algo subió las escaleras. No lo vi completo. Solo vi una mano alargada apoyarse en el marco de la puerta. Tenía dedos finos, uñas oscuras y una piel que brillaba como escamas bajo aceite. Valdivia cerró los ojos. Corre. Corrí. Salté por una ventana lateral y caí sobre un techo bajo. Sentí un dolor agudo en el hombro, pero no me detuve. Atravesé un patio lleno de maleza, trepé un muro y salí a la calle sin mirar atrás. Detrás de mí, la casona permaneció en silencio. Nadie gritó. Nadie pidió ayuda. Eso fue lo que más me dolió. A veces la muerte no hace ruido porque ya fue aceptada antes de ocurrir. Llegué al Cerro Santa Lucía cerca de las 4 de la madrugada. La ciudad dormía bajo una neblina amarillenta. Los edificios parecían ruinas futuras. Los autos pasaban lejos, indiferentes, como insectos con luces. El mapa de Valdivia marcaba una entrada de servicio cerrada con una reja oxidada. La abrí con una facilidad absurda, como si alguien la hubiera dejado lista. El túnel descendía bajo el cerro. No figuraba en los planos turísticos. No olía a alcantarilla ni a humedad común. Olía al mismo mineral que la casona. Piedra mojada. Memoria enterrada. Encendí la linterna del celular. La luz reveló paredes de roca antigua, pero a medida que avanzaba comenzaron a aparecer marcas talladas. No eran coloniales. No eran indígenas, al menos no de ningún estilo que yo conociera. Eran mucho más viejas. Espirales. Ojos. Manos abiertas. Serpientes partidas por rayos. Niños naciendo de árboles. Hombres entrando en cuevas y saliendo convertidos en aves. Todos los mitos comprimidos en piedra. Entonces escuché voces. No venían de adelante. Venían de mi propia cabeza. La primera voz era la de mi madre. Te vas a enfermar de tanto preocuparte. La segunda era la de mi pareja. No tienes que cargar todo solo. La tercera era mía, pero más joven. ¿Y si nunca logras nada? Me detuve. El túnel pareció estrecharse. Recordé las palabras de Valdivia. El huérfano recuerda la herida. No había que rechazarla. No había que hacerse el fuerte. Así que dejé que viniera. Y vino. Vi mi miedo a fallar. Mi miedo a no ser suficiente. Mi miedo a que la vida pasara y yo siguiera intentando convertirme en alguien que siempre estaba un poco más adelante, siempre inalcanzable. Vi todas las veces que confundí amor con responsabilidad absoluta. Todas las veces que dije yo puedo, cuando en realidad quería decir ayúdenme. El túnel vibró. Sentí una presión en el pecho. Quise salir corriendo, pero no lo hice. Me arrodillé en la oscuridad y acepté, sin palabras, que estaba herido. No destruido, herido. La diferencia importaba. La piedra negra en mi mano se calentó. Un primer círculo del símbolo se iluminó. Seguí caminando. Más abajo, el túnel se abrió en una cámara circular.
En las paredes había espejos de obsidiana. Mi linterna se apagó sola. Cada espejo mostró una versión distinta de mí. En uno, yo era exitoso, frío, rodeado de cosas, pero completamente solo. En otro, yo era pobre, resentido, convencido de que el mundo me debía algo. En otro, yo nunca empezaba nada por miedo a hacerlo mal. En otro, yo cuidaba a todos hasta desaparecer. En el último espejo no había reflejo, solo una figura reptiliana detrás de mí. Me giré. Allí estaba, alto, delgado, vestido con una especie de túnica oscura que parecía hecha de sombra húmeda. Su rostro era casi humano si uno lo miraba rápido, pero los detalles no encajaban. La mandíbula demasiado larga, los ojos demasiado quietos, la piel demasiado lisa en algunas partes y escamada en otras. No me atacó. Sonrió. Por fin uno de ustedes llega despierto. Su voz era suave, educada, casi compasiva. ¿Qué eres? ¿Un administrador? ¿De qué? De lo que ustedes no saben manejar. La cámara pareció inclinarse. Mírate, dijo, ansioso, cansado, lleno de impulsos contradictorios. Quieres libertad y estabilidad, amor y control, poder y descanso, creación y reconocimiento. Son una especie fragmentada. Siempre lo han sido. No respondí. Nosotros no venimos a destruirlos. Venimos a ordenar. Su historia completa es una petición de gobierno. Eso no es gobierno. Es esclavitud. La criatura inclinó la cabeza. ¡Qué palabra tan emocional! Entonces el segundo arquetipo despertó. El sabio reconoce la mentira. Comprendí que su poder estaba en el marco. No estaba intentando convencerme de que fuera bueno. Intentaba hacerme aceptar que era inevitable. Esa era la mentira. Que el abuso es orden. Que el miedo es madurez. Que la esperanza es ingenuidad. Que el ser humano, por estar herido, merece ser controlado. Sentí rabia, pero no la seguí. La observé. La criatura entrecerró los ojos. ¿Te enseñaron algo? No, dije. Me lo recordaron. La segunda línea del símbolo brilló en la piedra. La criatura dejó de sonreír. La cámara circular desapareció. Ahora estaba en una avenida submarina, dentro del sueño, pero mi cuerpo seguía caminando bajo el cerro. Dos realidades superpuestas. Santiago arriba. La ciudad antigua abajo. El túnel local conectado con la puerta negra del fondo marino. Vi miles de personas dormidas en todo el planeta. Vi sombras reptilianas inclinadas sobre ellas, susurrando. No puedes. Estás solo. El otro es tu enemigo. Obedece. Consume. Teme. Divide. Ríndete. Y en medio de ese océano psíquico, vi los sellos antiguos apagándose uno por uno. El miedo los estaba cubriendo. La especie estaba recordando. Sí. Pero también estaba siendo atacada por recordar. La criatura apareció de nuevo frente a mí. Ya no fingía humanidad. Su cuello se alargó. Sus ojos se volvieron dorados y verticales. Detrás de su espalda se desplegó una sombra enorme, como si la forma física fuera apenas la punta de algo mucho mayor. El campo es nuestro, dijo. Ustedes lo contaminaron con dolor. Nosotros solo aprendimos a usarlo. Entonces sentí el impulso de pelear. El héroe atraviesa el miedo. Pero el héroe verdadero no era el que golpeaba primero. Era el que daba un paso cuando todo el cuerpo pedía retroceder. Avancé. La criatura siseó. El túnel tembló. A mi alrededor aparecieron escenas de guerra, fracaso, humillación, enfermedad, pobreza, abandono. Imágenes hechas para quebrarme. No eran falsas del todo. Por eso dolían. El enemigo no inventaba miedos. Usaba semillas reales y las regaba hasta convertirlas en selva. Di otro paso. Pensé en Valdivia. Pensé en la niña de Valparaíso. Pensé en todos los que habían soñado la ciudad, sin entender que la ciudad también lo soñaba a ellos. Di otro paso. La criatura abrió la boca. Dentro no había lengua. Había voces humanas, miles de voces repitiendo, estás solo. Entonces comprendí el cuarto arquetipo. El cuidador protege la vida. No se trataba de protegerme a mí, ni de vencer al monstruo para sentirme fuerte. Se trataba de recordar que toda vida conectada por miedo podía reconectarse por cuidado. Apreté la piedra negra y pensé en una imagen simple. Mi madre respirando tranquila, mi pareja riendo, un niño durmiendo sin miedo, un desconocido ayudando a otro a levantarse, una mano sobre un hombro, una mesa compartida, un animal herido siendo cuidado. La humanidad no como masa, no como estadística, no como fracaso, sino como millones de gestos pequeños resistiendo el frío. La cuarta línea del símbolo se encendió. La criatura retrocedió. No, dijo. Por primera vez, su voz tuvo miedo, y entonces apareció el mago, no como poder, no como control, no como rayos saliendo de mis manos ni palabras secretas capaces de destruir enemigos. Apareció como una comprensión. La realidad humana siempre había sido una co-creación entre memoria y elección. No podíamos borrar el miedo del campo, no podíamos borrar la herida, no podíamos borrar las guerras, los abandonos, las pérdidas, los traumas antiguos. Pero podíamos cambiar lo que hacíamos con ellos. El huérfano decía, me dolió. El sabio decía, ahora veo la mentira. El héroe decía, aun con miedo,
Camino, el cuidador decía, no permitiré que mi dolor destruya la vida. Y el mago, finalmente, decía, entonces transformo. La piedra se abrió en mi mano, no se rompió, floreció. El símbolo del ojo dentro de la espiral apareció suspendido en el aire, hecho de una luz azul que no iluminaba las paredes, sino los recuerdos. Y algo respondió desde millones de sueños. En Japón, una anciana despertó llorando y abrazó a su nieto. En Nigeria, un hombre dejó caer el cuchillo con el que iba a atacar a su vecino. En Chile, una mujer dejó de repetir que no podía y abrió un cuaderno. En Rusia, un niño dibujó una torre blanca y escribió debajo, no estamos solos. En México, un preso soñó con el mar y pidió perdón por primera vez sin esperar ser perdonado. En India, una América exhausta sintió durante un segundo que todas las manos que alguna vez sanaron estaban detrás de la suya. No fue una revolución visible, no hubo luces en el cielo, no hubo titulares, pero el campo cambió. Como cuando una multitud contiene el aliento antes de cantar, como cuando el aire se carga justo antes de la lluvia, como cuando una especie entera recuerda, por una fracción de segundo, que el miedo no es su dios. La ciudad sumergida despertó. En mi visión, la torre rota emitió un pulso de luz desde el fondo del mar. Los círculos concéntricos se encendieron uno tras otro. La plaza negra se abrió como un ojo antiguo, y la puerta negra tembló. Desde la fisura surgieron sombras enormes, formas reptilianas que no tenían cuerpo completo en nuestro mundo. Habían estado transmitiendo desde allí durante milenios, infiltrándose en sueños, religiones, ideologías, jerarquías, mercados, imperios y heridas familiares. No eran invencibles, solo eran antiguos. Y lo antiguo tiembla cuando lo que creía dormido aprende a nombrarlo. La mujer de ojos dorados apareció frente a la puerta. Ya no parecía una persona, parecía una memoria con forma humana. Detrás de ella estaban los antediluvianos. Miles, quizás millones, no como fantasmas, sino como patrones conservados en el campo. Los últimos arquitectos de una defensa sembrada antes de que nuestros idiomas nacieran. La mujer levantó la mano y habló a través de todos los que estábamos soñando. No serán expulsados por odio. El odio es su alimento. No serán vencidos por dominio. El dominio es su lenguaje. Serán bloqueados por integración. Porque donde el humano se recuerda completo, ustedes no pueden gobernar. La criatura frente a mí gritó. El sonido me atravesó los huesos. Vi escamas desprendiéndose de su rostro. Debajo no había carne. Había vacío. Un vacío lleno de órdenes antiguas. Volverán a dividirse. Siseo. Siempre lo hacen. Sí, dije. La criatura se quedó inmóvil. No esperaba esa respuesta. Vamos a fallar muchas veces. Continué. Vamos a odiar, a olvidar, a repetir, a caer. Pero también vamos a recordar muchas veces. Y eso basta. El símbolo giró. El túnel bajo el cerro se iluminó con miles de marcas que habían estado ocultas. Cada símbolo era una variante del mismo mensaje. Culturas distintas, épocas distintas, todas apuntando al mismo núcleo. Recuerda la herida, reconoce la mentira, atraviesa el miedo, protege la vida, transforma. La criatura se lanzó hacia mí, pero antes de tocarme, la luz azul la atravesó. No explotó, no murió, se retiró, como una sombra obligada a volver al objeto que la proyecta. La cámara circular desapareció, la ciudad submarina se desvaneció, y yo caí de rodillas en el túnel, solo, con la mano quemada y el pecho abierto por una tristeza inmensa que no era solo mía. Cuando salí del cerro, estaba amaneciendo. Santiago seguía igual. Buses, bocinas, personas caminando al trabajo, vendedores preparando carros, perros callejeros olfateando bolsas. La ciudad no sabía que durante la noche algo había intentado cerrar una grieta abierta desde antes de la historia. O quizás sí lo sabía, de esa manera muda en que las ciudades saben cosas que sus habitantes niegan. Durante los días siguientes, los sueños cambiaron. La gente siguió viendo la ciudad sumergida, pero ya no todos llegaban a la puerta. Muchos soñaban ahora con la mujer de ojos dorados, otros con una piedra negra, otros con una frase escrita en distintos idiomas. Lo que fue sembrado en miedo puede ser reescrito en cuidado. Los gobiernos insistieron en negar todo. Las plataformas siguieron borrando el símbolo. Los expertos de televisión ridiculizaron a quienes hablaban de campos mórficos, inconsciente, colectivo o memoria de especie. Pero ya era tarde. El símbolo había entrado otra vez en el lugar donde ninguna censura llega completa. El sueño. A veces, en la madrugada, todavía escucho la voz de Valdivia. No como un fantasma, más bien como una frecuencia débil en una radio vieja. Me dice que el bloqueo no fue definitivo, que la puerta negra no se cerró por completo, que solo impedimos una transmisión mayor, que la raza de abajo lleva demasiado tiempo gobernando a través de la separación como para rendirse por una sola activación. Y yo le creo, porque el mundo sigue lleno de señales. Cada vez que una multitud es empujada al odio, la puerta vibra. Cada vez que una generación entera cree no tener futuro, la puerta respira. Cada vez que el miedo se convierte en industria, la puerta se ensancha.
Pero también he visto lo contrario. He visto personas despertar de sueños oscuros y cambiar de vida. He visto símbolos antiguos aparecer en lugares donde nadie los enseñó. He visto niños dibujar espirales antes de aprender a escribir. He visto desconocidos ayudarse en momentos donde lo normal habría sido mirar hacia otro lado. He visto, en los datos que aún conservo, sincronías cerebrales imposibles durante eventos de compasión colectiva. No lo puedo publicar. No todavía. Quienes vigilan estas cosas siguen ahí. A veces los veo en estaciones de metro, en edificios públicos, en conferencias internacionales, en los rostros demasiado quietos de personas que no parpadean cuando deberían. Pero ya no les temo igual, porque entendí algo que ellos siempre supieron y nosotros olvidamos. No somos individuos aislados tratando de sobrevivir en una piedra que gira por accidente. Somos una especie soñándose a sí misma. Y en ese sueño hay heridas, sí. Hay monstruos. Hay voces subterráneas. Hay civilizaciones hundidas y errores que se repiten como maldiciones. Pero también hay defensas antiguas. Códigos enterrados. Arquetipos que despiertan cuando el dolor se vuelve demasiado grande para seguir siendo negado. Los antediluvianos no nos dejaron una corona. No nos dejaron una tecnología milagrosa. No nos dejaron una salvación automática. Nos dejaron una responsabilidad. Recordar. Porque el enemigo no entra donde hay memoria integrada. No gobierna donde el miedo ha sido visto. No manda donde el poder se pone al servicio de la vida. No controla una especie que, aún rota, vuelve a conectar. La última vez que soñé con la ciudad, la torre ya no estaba quebrada. Seguía bajo el mar, cubierta de corales blancos, rodeada por peces transparentes que brillaban como fragmentos de luna. La plaza central estaba vacía, pero la puerta del fondo permanecía allí, cerrada a medias, respirando sombra. La mujer de ojos dorados me esperaba frente al símbolo. Esta vez pude hablar. ¿Quiénes eran realmente ustedes? Ella sonrió. Lo que ustedes podrían llegar a ser si sobreviven a su miedo. ¿Y ellos? Miré hacia la puerta negra. Detrás de la fisura, algo enorme se movió. La mujer no apartó la vista. Lo que ustedes podrían llegar a ser si se entregan a él. Al despertar, tenía una marca nueva en la palma. No era una herida. Era una línea fina, azulada, formando el primer círculo de una espiral. Desde entonces, cada vez que apoyo la mano sobre una superficie fría, escucho un murmullo bajo la realidad. Voces. Millones de voces. No hablan todas al mismo tiempo. No dicen frases completas. Son emociones, imágenes, impulsos, recuerdos sueltos. Una madre cantando. Un hombre pidiendo perdón. Una niña lavando tierra de un fruto antes de comerlo. Un mono en una isla descubriendo que el agua puede limpiar lo que parecía inevitable. Y entonces entiendo que los cambios más grandes nunca empiezan como revoluciones. Empiezan como gestos pequeños repetidos por suficientes seres vivos hasta que el campo aprende una nueva forma. Hasta que lo imposible se vuelve costumbre. Hasta que la especie cruza un umbral. Ellos también lo saben. Por eso intentan mantenernos separados. Por eso necesitan que sintamos vergüenza de nuestra sensibilidad, burla de nuestra esperanza, miedo de nuestra propia imaginación. Porque la imaginación humana no es una fantasía inútil. Es el laboratorio donde la especie ensaya futuros. Y hubo una civilización anterior a nuestro recuerdo que lo entendió tan profundamente que, antes de hundirse bajo las aguas del mundo, escondió en nuestros sueños una defensa contra los dioses fríos de abajo. No sé cuándo volverán a intentar abrir la puerta, pero sé que lo harán. Quizá ya lo están haciendo. Quizá cada época tiene su propia versión del ataque. Quizá cada generación debe elegir si entrega su campo al miedo o si despierta los sellos otra vez. Por eso estoy grabando esto. No para convencerte. No para que me creas. La creencia es frágil. Quiero que recuerdes cómo se siente. Cuando sueñes con una ciudad bajo el mar, no huyas de la torre. Cuando veas el ojo dentro de la espiral, no lo adores. Cuando escuches una voz diciéndote que estás solo, pregúntate quién gana con que lo creas. Y si alguna noche despiertas con sangre en la nariz, con la imagen de una puerta negra temblando detrás de tus párpados, no busques primero una explicación. Pon una mano sobre el pecho. Respira. Recuerda la herida. Reconoce la mentira. Atraviesa el miedo. Protege la vida. Transforma. Ese es el código. Ese fue el regalo de los que se hundieron para que nosotros pudiéramos despertar. Y si suficientes de nosotros lo recordamos al mismo tiempo, aunque sea por un instante, la puerta volverá a cerrarse. No para siempre. Nada se cierra para siempre. Pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que un niño duerma en paz. Lo suficiente para que una madre no tema el futuro. Lo suficiente para que un hombre cansado deje de creer que debe cargar el mundo solo. Lo suficiente para que la especie entera, rota y luminosa, avance un paso más lejos de la sombra. Porque ellos gobiernan desde abajo. Pero nosotros soñamos hacia arriba. Conexión finalizada. Código Atlas 404.